¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Antes que otra cosa, muchas gracias a todos, a todas que nos hicieron notar un error que cometimos en esta cápsula abordando el tema de la violencia en Celaya. Sí, tuvimos un lapsus, le dijimos Mencho al marro, ¿no? Pero bueno, ya quedó corregido. Muchas gracias por tomarse el tiempo, pero sobre todo muchas gracias a todos y a todas, de verdad, sin excepción, que nos dejan sus comentarios, que nos dejan sus puntos de vista, que nos echan porras en nuestros intentos de análisis, que nos los cuestionan. Muchas gracias de verdad por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias. Oigan, pues sigue, por supuesto, en el centro de la mesa el tema de la política nuestra de cada día. Sin duda, el maestro Luis Espota, el maestro Jorge Ibargüengoitia, el maestro Martín Guzmán, sin duda alguna, José Agustín, el maestro José Agustín, se darían unos banquetes con lo que vemos y dejamos de ver, con lo que escuchamos y ya no quisiéramos escuchar, particularmente de una oposición que está cayendo a niveles ínfimos de credibilidad, pero sobre todo de cordura. ¿A qué me refiero? Ahora les ha dado por insistir, por presionar, por extorsionar, porque no veo otra palabra, al árbitro electoral, al Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué? Para que se pronuncie en torno a los programas sociales. Sí, esos mismos programas sociales que esa derecha calificó durante más de 20 años como populistas, dándole al populismo una terminología negativa, que calificó como enemigos del desarrollo, que calificó como limosnas, que calificó como dádivas, que calificó como parte de una estrategia tramposa que iba en contra de la modernidad de nuestro país, porque no se trataba de que te dieran pescado, sino que te enseñaran a pescar. Pronunciamientos, conceptos, expresiones dadas por diferentes personajes que hoy, sin ningún tipo de vergüenza, se atreven a salir y exigir que no se aborde el tema de los programas sociales en esta elección. Caso concreto, Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, un intelectual orgánico que ha caído ya en una desesperación a tal punto que en este programa, que es su zona de confort, tiene muchas zonas de confort en donde no se le toca ni con el pétalo una rosa, no se le cuestiona como se le debería a un hombre tan cercano al salinato, ¿no? En el caso de la hora de opinar, pues dijo que era obligación, que era, los programas sociales eran parte del Estado mexicano y que era una obligación del INE, como lo pide Xochitl, pronunciarse en torno a los mismos, diciéndole a la gente que gane quien gane, no te los van a quitar. Insisto, esa es una gran mentira de Héctor Aguilar Camín. Seamos, y de todo el equipo de Xochitl, incluyendo a Xochitl Gálvez, seamos pragmáticos. Vamos a ser pragmáticos en el comentario. ¿Les parece? Cualquier alianza, cualquiera que tenga los votos suficientes puede echar para atrás los programas sociales. Así se lo digo, cualquiera. No importa si es de un lado o del otro. En un momento dado, cualquiera que llegara a tener cierto número los puede echar para atrás. Entonces es mentira, ¿no? Que gane quien gane, van a dejar de existir. Y más es mentira cuando gente de Xochitl Galvez abiertamente ha dicho que los van a revisar, porque no alcanza para todos, que no todo mundo puede tener un apoyo de esta naturaleza, que los que tengan el apoyo del IMSS, por ejemplo, la pensión del IMSS, ya no pueden tener otra pensión, la pensión bienestar, lo cual a mí de verdad sí me indigna, y me indigna mucho porque Macario Esquetino, porque Consuelo Sáizar, porque Ildefonso Guajardo, porque José Ángel Gurría y todo este grupo, ¿no? Que está alrededor de Xochitl Gálvez, sobre todo los que se dedican al aspecto financiero, siempre tratan, siempre tratan de perpetuar la pobreza a como de lugar. Si ya tienes pensión del IMSS, ¿para qué quieres la pensión bienestar? ¿Sabes de cuánto es la pensión del IMSS, maestro? ¿Cómo el neoliberalismo precarizó el tema de las pensiones a través de distintas acciones, de distintas estrategias, de distintas medidas? ¿Sabes por qué una persona de la tercera edad necesita su pensión del IMSS, su pensión del ISSSTE o bien y también su pensión del bienestar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay gente al interior del equipo de Xochitl Gálvez que abiertamente ha dicho, hay que revisar las becas y los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.
Porque pues si ya los jóvenes tienen una beca, ¿para qué quieren otro programa social? O sea, de verdad estos personajes viven en Polanco, de ahí no salen, siguen viendo a las mayorías como números y san se acabó, como los han visto durante tantos y tantos años. Y se lo digo porque en este programa, de plano Aguilar Camín, le insisto, cayó en mentiras, se le vio desesperado, ¿no? Insiste en que Xóchitl Gálvez está mostrando una gran calidad, perdón. Yo coincido con lo que le dijo esta Magaloni, ¿no? Cuando abiertamente le dice, a ver, perdóname, pero Xóchitl Gálvez no ha sabido comunicar esta idea de que no va a quitar los programas sociales. Y le voy a decir algo más. Yo no creo que no sepa comunicarlo. Simplemente la gente no le cree. ¿Y cómo le vas a creer a alguien que se saca sangre del dedo, por ejemplo? ¿Cómo le vas a creer a alguien que un día dice una cosa y al otro dice otra? ¿Cómo le vas a creer a alguien que toda su trayectoria política fue en contra de este tipo de políticas públicas? ¿Cómo? Es imposible, la gente no es tonta y ese es el gran punto que esta oposición no entiende y que en lo personal a mí sí me incomoda, que nos quieran ver la cara de tontos, que nos quieran tratar como niños de pecho, como infantes. Si su estrategia electoral y su candidata es infantiloide, no quiere decir que el pueblo lo sea, que la sociedad lo sea. Hay otra sociedad en este 2024 que nos falta madurar en muchos sentidos como sociedad, por supuesto, que falta desarrollarnos en otros, claro, pero somos una sociedad mucho más politizada, somos una sociedad mucho más inmersa en esta discusión, mucho más informada, y no gracias a los medios grandotes de comunicación, gracias a las plataformas, gracias a los medios alternativos, gracias, me atrevería a decir, a la misma mañanera, con todo lo que la cuestionan del otro lado. Es decir, sí es una sociedad mucho más informada con la que esta gente no sabe lidiar y trata de inventar de una u otra manera cosas para tratar de alterar una realidad que no logran comprender en su plenitud. Vea lo que escribió. A ver, vamos a ver rápidamente, nada más, porque aparte, no solamente fue en la hora de opinar, le digo, ya lanzaron toda esta componenda para tratar de jalar al INE, ¿no? Aparte en un pronunciamiento político partidista, porque quien lanza esa estrategia es Xochitl Gálvez, ¿no? De que los programas sociales no van a desaparecer. Y dice, creo que el INE debería dar a estos millones de beneficiarios la información correcta sobre los programas para impedir que se manipule su voto. ¿De qué está hablando Héctor Aguilar Camín? Hay una desesperación total ya, porque si los programas sociales que reciben no son del presidente de Morena, nadie se los puede quitar. Voten por quien voten. Ahí está la gran mentira. Y en la hora de opinar se lo dijeron, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Dice, están en la Constitución. Sí, pero la Constitución también se cambia, señor Héctor Aguilar Camín, y usted lo debería de saber. Es una enorme falacia lo que está diciendo este hombre, por donde se le quiera ver. Hoy incluso en la mañanera lo evidenciaron como tal, pero además es, hay una podredumbre en los conceptos, en los principios. Ganar haya sido como haya sido. Y vea, si no me cree, vea lo que publicó Enrique Krause, ¿no? Cómo alentar el voto joven. Si los jóvenes supieran la importancia de su participación, votarían en masa, dando como un hecho que los jóvenes no saben lo importante que es su voto. Ya platicó con ellos. Dice, hay que convencerlos con razones y con respeto, dice el señor Enrique Krause en su columna de Reforma, y es ahí donde da algunas recomendaciones, ¿no? Organizar discusiones sobre los grandes problemas nacionales, divididos por temas y distribuidos por especialidades en las facultades de las universidades privadas y públicas, dice debates adicionales a los de el INE con público joven en el estudio, entre los tres personas que aspiran a la presidencia de la República, alentar a figuras que los jóvenes siguen en redes, personajes, sobre todo a mujeres que han sobresalido en la música, el arte, el deporte, hacer un llamado al voto razonado e informado. Nuestros directores de cine, fama mundial, utilizar TikTok, los viejos sabemos el peligro real e inminente que se cierne sobre la democracia mexicana. Los jóvenes no lo saben. A ver, don Enrique Krause, ya comentamos el otro día que usted ya anda medio desvariado en cuestión
de comparaciones, ¿no? Primero la Marea Rosa era el movimiento estudiantil de 1968, luego Latin Nos era Proceso, y ahora usted considera que los jóvenes que viven en una época en donde pueden expresar lo que quieran, cuando quieran y donde quieran, sin ningún tipo de repercusiones por parte de un gobierno federal, porque no puedo meter las manos al fuego por ningún gobierno estatal y menos municipal, van a creer en la versión de atentado a la democracia proveniente de personajes como usted, que alentó gobiernos autoritarios, censuradores, como el de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, que justificó represiones como las de Enrique Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, que las ocultó cuando fue candidato a la presidencia, que de una u otra manera denostó a los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, que desaparecieron durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Ahí me brinca mucho esta actitud siempre paternalista hacia la juventud, esta actitud de que los jóvenes no se dan cuenta del peligro inminente sobre la democracia. ¿Qué peligro, don Enrique Krause? ¿Qué peligro? ¿Va a haber elecciones que el propio INE ha dicho se van a desarrollar de manera normal? Elecciones libres en donde la gente va a votar como mejor le parezca. Algo que no podríamos decir del 88 con Salinas, en donde le hicieron fraude a Cárdenas, del 2000, donde hubo una alternancia pactada, del 2006, cuando hubo fraude a favor de Felipe Calderón, del 2012, cuando se compró el voto. ¿De qué peligro a la democracia sigue hablando? ¿Por qué tratan de manipular así a la juventud, pensando que la juventud no abre información, no consume información y no está interesada en esa información mucho antes, don Enrique Krause, de esta columna que usted nos presenta? Y tengo una duda más, ¿no? Una duda más. Este, ¿Por qué cree usted que un personaje como Xochitl va a alentar a un grupo poblacional como el de los jóvenes, de 18 a 25 años? ¿Por qué? ¿Por sus payasadas? ¿Por sus propuestas sin sustento? ¿Porque dice groserías? ¿Porque dice que es indígena? ¿Por qué? Si Xochitl y ustedes particularmente están en contra de políticas públicas que son regularmente respaldadas por ese sector de la población, como el aborto, como el matrimonio homoparental, la adopción homoparental y muchos derechos de sectores vulnerables. ¿Por qué van a votar por ustedes, jóvenes que crecieron víctimas de un sexenio tan violento como el de Felipe Calderón, criminalizados durante el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que fueron aislados, sobre todo muchos jóvenes de sectores vulnerables y marginados? ¿Por qué van a votar por ustedes? ¿Por qué saldrían a votar por aquellos que fueron sus verdugos cuando iban creciendo? Imagínese usted un joven que haya sido niño con Calderón 3 años, 4 años, ¿no? Por citarle un ejemplo, y pasan 4 años del sexenio de Calderón, pasan 6 de Peña, ya tiene 14, más otros ya tiene 18, 19, y se quedó huérfano por la guerra de Calderón. Y ese niño lo sabe, ahora adolescente, ahora adulto. ¿Por qué votaría por ustedes? ¿Por qué votaría por los mismos que le quitaron a su familia con su guerra en contra de la gente? Ya de entrada, creen, vuelvo a lo mismo, tratan a la gente como si fuera tonta y a los jóvenes como si fueran tontos. Insisto, me encantaría saber por qué piensan que la gente, si sale a votar, se va a inclinar hacia los partidos y hacia una candidata que son los que jodieron a este país desde hace mucho tiempo. Piensan de verdad que la gente no tiene memoria. Ese es uno de los grandes temas. Ese es uno de los grandes, grandes temas por parte de esta oposición. Pero quiere escuchar más desvaríos, me parece. Quiere reírse un rato más. A ver, antes de ir, hay dos desvaríos muy baratos, digámoslo así, y no por faltarle al respeto a nadie, sino porque yo sinceramente sí los compraba para reírme. Resulta que dice Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, sacó una información
obviamente disfrazada como información internacional. Ya los que tenemos ciertos añitos en esto, pues luego te das cuenta. En donde habla de lo que pasó en Turquía y cómo la oposición en Turquía le dio la vuelta al final al partido gobernante y ganó 38 contra 36%. No, bueno, yo digo, pues excelente noticia, ¿no? Xochitl tiene posibilidades en Turquía. Allá tiene muchas posibilidades, sin duda alguna, de dar la vuelta, ¿no? Dice Loret, las encuestas se equivocaron por 8 puntos, así que todo puede pasar. Mire, primero no son 8 puntos. Segundo, pues no sé por qué se han dado la vuelta en Turquía, pero alguien que le explica a Carlos que pues, estamos hablando de México y lo mismo que dijimos de Luis Carlos Ugalde. Muchos datos y cifras tienes que ver las variantes y las variables. Tienes que ver todo lo que hay alrededor precisamente de las elecciones y no solamente de forma tramposa, maniquea, manejar números, porque de esa forma puedes entender mucho mejor lo que pasa y demás. Entiendo, insisto, yo sí entiendo. Entiendo este ánimo de la oposición de decir, no, 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 hay que aguantar, hay que decir que vamos ganando, hay que decir que todavía podemos, ¿no? Ya hay un hashtag que dice carro completo Xochitl, ¿no? ¿Y sabe por qué dicen esto? Que me encanta, sí me encanta. Me encanta porque la oposición sigue pensando que X es México, sigue pensando que se trata de ganar por vasos de Starbucks o por hashtag. O sea, me encanta eso. De verdad están subidos a su ladrillo, sentados en su silla acolchonada, y a través, y a través de su Mac, ¿no? Diseñando toda la estrategia de inteligencia artificial y se les olvida que esto se gana con votos y se les olvida qué país viven y se les olvida qué necesidades tiene este país y se les olvida su propio pasado. Y lo peor, se olvida de quiénes son. Hay un ejemplo que no tiene que ver con la política mexicana, pero que a mí siempre me ha gustado citar para entender un poco más lo que se presenta. Hay un libro que les voy a recomendar, un libro, por cierto, que trata, es una novela muy, muy interesante, que trata sobre un candidato presidencial, ¿no? Y en ese entorno, ese candidato presidencial lo van a imponer, pero el pueblo lo repudia, así lo repudia completamente. Y ese candidato un día despierta, se ve al espejo, literalmente, y se pregunta, ¿por qué no me quieren? ¿Qué es lo que ven que yo no alcanzo a ver? Se voltea y le pregunta a la persona que le ayuda en sus quehaceres de casa y le dice, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzo a entender por qué la gente no votaría por mí? Y ella le dice, por la sencilla razón de que usted no nos representa. Así o más claro, déjeme acordarme del título, pero es uno de esos fragmentos de historias, de novelas que uno ve y se te quedan grabados. Y para finalizar, ¿sabe usted por qué está esto de carro completo Xochitl? Porque mi querido Felipe Calderón, digo, querido con sarcasmo, presenta un hilo de J.E. Vázquez, en donde, ojo, ya no nada más Xochitl va a ganar la presidencia, sino que resulta que la elección para diputados federales está cerradísima, cerradísima. 1.99% en promedio a favor de Morena y aliados. Movimiento Ciudadano solo es fuerte en Colima, Campeche, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, ¿no? Por ahí. En los demás estados, Movimiento Ciudadano tiene una preferencia promedio de 2%. De los 300 distritos, PAN, PRI, PRD gana 80, Morena, Partido Verde gana 117, MC gana 4. Hay 99 distritos donde no es posible definir un ganador. A menor número de indecisos, mayor preferencia hacia PAN, PRI, PRD. Ándale. Ahora sí que ya nos sorprendimos. Es decir, los indecisos se van por el PAN, PRI y PRD. Estado de México, Ciudad de México y Puebla son las poblaciones, ¿no? En donde la diferencia es menor al 2%. Uno de cada cinco no declara preferencia. Las elecciones para diputados históricamente explican el 90% de las elecciones presidenciales. ¿Dónde está fuerte la oposición? Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México. Es lo que nos dice nada más ni nada menos que J.E. Vázquez, que en su cuenta de X
señala, yo apoyo a Israel. Y aparte es seguidor y seguido de Xóchitl Gálvez. ¿Sabe usted en qué está basada esto? En Massey Caller. ¿Y sabe usted quién lo reposteó? Ya se los adelantaba, Felipe Calderón Hinojosa. Una pequeña consejo, ustedes me han dicho, no les des consejos, pero de repente hay que ser bondadoso. Las fuentes, Felipe, las fuentes. Si tu fuente es Massive Caller, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Échenle pulgar arriba, por supuesto. Ya lo saben, si les gustó el video, denle likeenlo, déjenme su comentario, compártanlo, por supuesto, nos ayuda también muchísimo. Suscríbanse, denle a la campanita y ya lo saben, si tiene posibilidades, échenos super chat, échenos super gracias. Si no, con todo lo demás que nos ayude, compartiendo, likeando, suscribiéndose, dando a la campanita, de verdad nos ayuda mucho para que YouTube nos recomiende y lleguemos, por supuesto, a más gente. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Nos vemos por la noche, en donde, a ver si uno de los temas que quiero hablar con ustedes, que ahorita ya no los toqué por el tiempo, es el de la iglesia. La iglesia hace un pronunciamiento nuevamente en torno a la violencia, en torno a las elecciones, y me gustaría profundizarlo, si me lo permiten, sobre todo porque yo soy muy honesto con ustedes, la iglesia, como todo ente de poder, tienes que analizarla de arriba para abajo, y siempre los de arriba han estado con el poder, ese poder que los llevó a alabar la guerra contra el narco de Felipe Calderón, con sus honrosas excepciones, ese poder que los llevó a aplaudirle a Enrique Peña Nieto, ese poder que fue omiso cuando se criminalizaba la pobreza y se violentaba a poblaciones originarias, ese poder que se mueve no por un interés social, no, sino por un interés político. Y en esta batalla la iglesia siempre ha estado, ese poder de la iglesia siempre ha estado del lado derecho. Como siempre un gusto, como siempre un placer.